Muy buenas, señoras y señores. Bueno, vamos a ver si la voz nos lo permite con esta fonía que nos estamos pasando. Aquí tengo a dos personas, políticos ellos, del Partido Socialista. Uno se llama Francisco Oñate. Buenas tardes, señor Oñate. Bienvenida a Totana. Y otro se llama Andrés García. Andrés García, buenas tardes. Hola, Arturo, buenas tardes. Alcalde de Totana. Señor Oñate, muchísimas gracias por venir. Gracias por acogerme. ¿Ha venido usted invitado por el Partido Socialista Totanero para hablar? Pues del actual momento del sistema de pensiones y su futuro. No me diga usted que peligra. Según el señor Casado y el señor Rivera, que como que las pensiones... A ver, lo que realmente tenemos en peligro es el modelo de sociedad española del futuro. Ah, sí. Porque a veces para meter miedo se cuenta lo que es verdad, y es que España, que hoy tiene casi 10 millones de pensionistas, pronto tendrá casi 5 millones más, que además los españoles somos longevos como nadie en el mundo y cobramos muchos años nuestra pensión. Adiós, gracias. Adiós, gracias, eso es algo que viene bien. Decía que somos más longevos, que va a haber cada vez una cantidad creciente de pensionistas respecto al conjunto de la población, y además nos estamos jubilando con mejores pensiones. Esto lógicamente tiene una repercusión en costes, creciente también. Hoy ya el 42 euros de cada 100 del presupuesto del Estado son para pagar pensiones. Es un reto complejo, pero si no lo afrontamos, yo ahora mismo les contaba a los pensionistas de Totana el estudio que se ha hecho de la afectación de la medida que tomó el Partido Popular en 2013, que decidió que si crecíamos 5 millones, con el dinero que se paga 9, se iba a pagar en el futuro a los 14, es decir, recortar el poder adquisitivo de las pensiones prácticamente en un 40%. Bueno, pues por ese recorte, un análisis que se hizo por economistas expertos, la riqueza del país disminuiría a 2035 en 3 puntos y se perderían, solo por el efecto de pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, 780.000 puestos de trabajo. Es decir, tenemos que entender que cuando hablamos de pensiones, por supuesto que estamos hablando de pensionistas, más los del futuro que los de ahora, pero sobre todo estamos hablando, si queremos un país grande y desarrollado, y para eso necesitas pensiones también suficientes, o queremos un país económicamente empobrecido y socialmente ni le cuento, porque si vamos a terminar siendo de cada 100 españoles 37 jubilados, imagínate qué modelo de sociedad si más de un tercio de sus habitantes no tiene dinero para hacer una vida digna. Luego nos estamos jugando no el futuro de las pensiones, sino el futuro del conjunto del país. No se puede desligar una cosa de la otra. Pero las pensiones sube y sube. Y algunos dicen, y esto es una situación que de momento se puede mantener, pero después iremos a la bancarrota. ¿Qué hay de esto? Esto es como el tema del salario mínimo, que algunos los quieren subir a los 850 euros, después rectificó el señor Casado por la tarde. ¿Qué hay de esto? Porque si sube y todo va después a la bancarrota, peligran los pensionistas, peligramos los futuros pensionistas con un gobierno socialista. En absoluto. Nosotros, le pregunto, nuestra postura respecto de las pensiones no solo está en nuestras promesas, que hemos comprometido, que queremos llevar a la Constitución el incremento de acuerdo con el índice de precios de consumo para que los pensionistas nunca más pierdan poder adquisitivo, sino que lo demostramos también en los 8 o 9 primeros meses de gobierno en el Boletín Oficial del Estado, haciendo que este año se recupere, después del año 2011, la paga de compensación por desviación de la inflación del año anterior, haciendo que todas las pensiones suban por encima del índice de precios de consumo. Hay que recordar que la previsión de este año próximo es de un 1,3 de subida de IPC y el Partido Socialista ha subido un 1,6, porque queremos que se recupere parte del poder adquisitivo perdido en los 7 años de gobierno del Partido Popular, y porque consideramos que ahora que el país crece hay que hacer no como en los años últimos, donde crecían los pobres y crecían los millonarios también. Creemos que la riqueza hay que redistribuirla y los pensionistas tienen que también participar en ella. Pero no solo eso, se han subido las pensiones mínimas un 3% y más de un 7% las pensiones de viudedad. Por tanto, con el Partido Socialista no solo no peligran, sino que quizás somos los que con más convicción estamos defendiendo un sistema para que los pensionistas del futuro
puedan mantener el poder adquisitivo de los pensionistas actuales, sino mejorarlo. Señor Oñate, yo recuerdo una frase del señor Rajoy cuando decía que se estaban viendo los brotes verdes. Le pregunto, si los brotes verdes que se están viendo ahora no será por la humedad, sino será por las actuaciones que hace el Partido Socialista, aportando, haciendo, legislando leyes que a los vecinos, que a los españolitos de a pie, a esos que decimos que vamos con el jornal por aquí, con la soga al cuello, nos beneficia. A ver, hablamos de los brotes verdes de la economía. Es que, bueno, claro, hay un hecho cierto, y es que España está creciendo al 2,6, que es más de lo que está creciendo todos los países desarrollados de la Unión Europea. Aunque algunos quieren Pero ver lo contrario. le voy a poner, no, esos son datos que son estadísticos. ¿Sabe el mayor consenso de los analistas económicos, no de la izquierda, de los de la derecha, de por qué la economía española no ha crecido más vigorosamente en los últimos años? Por la falta de capacidad de consumo. Aquí, la medida que se adoptó en el año 2012 de hacer una reforma laboral para indicar a los empresarios españoles que el camino de equilibrar sus cuentas era mediante la merma de salario y el despido, lo que ha hecho, o sea, de la riqueza del país, el 52% la constituye el consumo privado. Si no hay dinero en manos de los consumidores, no hay venta de productos. Bueno, lo que justamente está intentando hacer el Partido Socialista es revertir esa desigualdad que generó el Partido Popular, intentar que haya más dinero en manos de los consumidores, es decir, del conjunto de los españoles, y eso permitirá lo que pensamos nosotros, más justicia social, pero todo lo que también piensan algunos economistas de derecha, que la economía se mantenga con más vigor. De hecho, cuando se le hace la pregunta a un empresario, así en serio, de qué es lo que necesita, y si lo piensa, subvenciones, ayudas, rebajas de cotizaciones, no, al final lo que necesita es compradores para su producto. Y si castigamos a los compradores, difícilmente van a prosperar las empresas. Por eso le digo que la clave de ahora mismo, de esta parte de siglo, es la clave de lograr un mayor equilibrio económico entre las familias españolas, también del conjunto del mundo, y eso no solo va a hacer que todos vivamos un poco mejor, sino que va a hacer que la economía española pueda salir adelante. Luego, son brotes verdes amenazados, porque vivimos una coyuntura internacional complicada, pero de momento ahí está la riqueza que el país genera, e insisto, la redistribución que este gobierno está haciendo en muchas decisiones que ha adoptado y que pone encima de la mesa, que no son palabras sino hechos. Sí, me han dicho que viene usted de mantener una charla, un coloquio con los pensionistas actuales y con algunos próximos pensionistas. Y estos son los que les preguntan la realidad, lo que siente, lo que padece la calle y lo que quiere la calle. ¿Qué le han preguntado? Bueno, ahí primero he hecho una explicación quizá demasiado exhaustiva, que ayuda a entender, porque el debate de pensiones, yo le decía que vamos en una proporción creciente. La verdadera avalancha de pensionistas se espera en el año 2023 y va a durar durante casi 3 décadas va a durar, ¿no? Después sucederá, esto es un paréntesis en la historia, después volveremos a una situación de mayor normalidad, porque España, yo lo decía también ahí, España es un país que a la gente le dio por tener hijos en torno al año 1960. Y eso ha hecho que todas las políticas del país se vayan condicionando a esa generación. En un momento determinado tuvimos que construir colegios y contratar maestros, y ahora hay que ver cómo salvaguardamos el sistema de pensiones. Entonces, claro, la gente, ¿por qué está preocupada? Pues hay quien está preocupada por el bajo nivel de su pensión. Una mujer que cobra 550 euros, pues evidentemente con eso no se llega a final de mes. Por eso nuestra política siempre de subir las pensiones mínimas muy por encima del índice de precios al consumo. Ya lo hizo, usted hablaba antes de Zapatero y los brotes verdes. Zapatero, que administró una crisis económica densa, él se despidió después de 7 años habiendo subido las pensiones mínimas un 53% frente a un 18% el coste de la vida, o sea, dándole más capacidad de consumo. Se nos han expresado preocupaciones con lo que son las lagunas de cotización, personas que tienen que dejar, llegado a un determinado momento, y que eso les merma la pensión, buscar algunas medidas legales para corregirlo. En fin, en definitiva, yo he visto un público, sinceramente, muy concienciado de que este es un tema que los va a acompañar y que tienen que entender, y, en fin, Andrés me podrá corregir, pero la sensación que tengo es que cada vez la opinión pública española y también los asistentes al acto saben que este tema merece la pena tomárselo en serio, entre otras cosas porque
a ver, estamos en campaña electoral y este es un debate que se puede tener fuera de campaña. De hecho, le digo, verá usted cómo los próximos 30 años será recurrente. Ahora, hasta ahora lo habíamos abordado con una decisión que tomamos en 1995, que fue lo que se llamó el Pacto de Toledo, y es que siendo un tema tan complicado, todos los partidos vayamos juntos en dos cosas: garantizar la subida de las pensiones y garantizar económicamente el sistema. ¿Qué nos hemos encontrado después de 7 años de Rajoy? Una ley en 2013 que hacía que las pensiones fueran perdiendo poder adquisitivo y unas cuentas que heredaron sin haber aparecido aún un déficit y que han devuelto con 19.000 millones de euros de déficit. Y un fondo, una hucha de las pensiones de casi 70.000 millones de euros que han dejado en 8.000 al final de su mandato. Bueno, nosotros queremos reconstruir ese acuerdo porque, usted mismo lo decía en una pregunta anterior, es tanto el dinero que hay que ir recabando, podemos hablar también de eso, hay distintos sitios de donde sacar, que el sistema de pensiones no puede ser el velo de Penélope, donde un gobierno venga a destruir lo elaborado por el anterior, porque cuando haya que reconstruirlo siempre costará mucho más trabajo. Por eso, de alguna forma, cerrar el tema de las pensiones por la situación del sistema, del marco de Toledo, donde ustedes quieren que las pensiones estén garantizadas por ley y firmar. Nosotros queremos llevar a la Constitución la garantía, porque como ya se ha roto el acuerdo en 2013, ya no nos fiamos. Pensiones para hombres y mujeres iguales, por igual. Bueno, la brecha eso a igualdad de cotizaciones. Claro. No, pero le decía que en las últimas semanas yo he aumentado, porque estuvimos a punto, antes de concluir la legislatura, de reconstruir ese acuerdo del marco del Pacto de Toledo. Eso salió hecho trizas. Creíamos que recién celebradas las elecciones lo podríamos reconstruir, pero hay 3 partidos que además quieren ir juntos si consiguen la mayoría, que uno es Ciudadanos, que lo que hace en materia de pensiones es literalmente hacerse el muerto, no decir nada, lo cual lo hace poco confiable. A mí me gustaría, además les escucho versiones distintas. Teníamos el Partido Popular, que en 2013 nos intentó hacer daño, pero parecía que venían escaldados de todas las protestas de pensionistas que han estado más de un año tirados en la calle, de que cuando quisieron hacer un presupuesto en 2018 tuvieron que reformar la ley porque si no el presupuesto no se había aprobado, y sin embargo escucha a su gurú económico, el señor Lacalle, y lo he leído en distintas entrevistas, y no da garantías de que no vayan. Dice, bueno, si hay trabajo suficiente, no dan garantías, pero lo más sospechoso de todo es que ellos se han querido abrazar por voluntad propia a un partido recién nacido, no recién nacido, recién emergido, como es Vox, y Vox le ha puesto palabras a lo que quizá ellos no se atreven a decir, y es que están dispuestos a mutilar el sistema de pensiones. Ya han dicho con claridad que si ellos mandan en España, está escrito, o sea, esto no es una acusación. Las pensiones van a ser todas unas pensiones mínimas del 50% de las actuales, y el otro 50% va a quedar para que cada uno con su dinero se saque un plan de pensiones para poder complementarlo. No nos cuentan qué van a hacer con los 3 millones de familias españolas que no en el paro, sino incluso trabajando, con los actuales niveles de salario no llegan a final de mes, y si además les pedimos que hagan un ahorro y que dejen de darle de comer a los hijos para poder tener una pensión digna en el futuro. Luego estamos ahora mismo en una encrucijada que merece la pena que los electores se la piensen bien. No sé por otras cosas que pensarán. Desde luego en el tema de pensiones no es que el PSOE sea garantía. A ratos pienso que somos la única garantía de que el sistema público va a prevalecer como debe de prevalecer. Sí, porque incluso la ministra de Trabajo, señorita Margarita, decía que para los parados de larga duración se iba a liberar un dinero para que en los posibles o en los próximos contratos el 10% de los parados de larga duración pues pudieran encontrar trabajo, y esto pues de alguna forma aliviaría, supongo, el tema de la cotización de las pensiones. Bueno, nosotros ya hemos tomado, a ver, las pensiones dependen de que haya mayor número de puestos de trabajo, pero dependen también mucho de cuál sea la calidad de ese trabajo. Aquí yo daba un dato, y es que en los años de gobierno del Partido Popular, a igualdad de cotizantes, la Seguridad Social ha perdido 8.000 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque, insisto, después de la reforma laboral de 2012 ha habido una depreciación de la mano de obra. Entonces, con igual número de cotizantes se ingresa menos. Luego hay que recuperar el salario de los trabajadores por ello y por el conjunto del país. Y por eso tampoco entendemos que cuando hemos tomado una medida como ha sido subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros, que sigue siendo una miseria,
O sea, es que haya partidos que no lo entiendan. Es más, que lleguen, usted antes lo ha querido decir sin decirlo, hay quien está prometiendo, Casado en concreto, el presidente del Partido Popular, que va a subir las pensiones a 850 euros cuando ya está, perdón, las pensiones, el salario mínimo cuando ya está en 900, es decir, que está pensando en rebajar el salario mínimo interprofesional. Claro, esto ayuda a las bases de cotización y al sostenimiento del sistema. Y eso también lo hemos hecho. Y estamos dispuestos a una cosa más, y es que el Estado, yo le hablaba antes de 19.000 millones de euros de déficit, eso no se cubre de un solo agujero, o sea, hay que hacer un esfuerzo colectivo, pero al final, como las pensiones hay que pagarlas, tiene que ser el Estado el que con su presupuesto garantice el sistema de pensiones en su conjunto. Claro, al mismo tiempo, todos los españoles tendrán que entender que el Estado, que vive en una Unión Europea donde tienes que tener una consolidación fiscal, es decir, no puedes gastar mucho más de lo que estás ingresando, pues tendrá el Estado que, para pagar las pensiones, tomar sus medidas. Nosotros las habíamos tomado en el presupuesto de 2019, que es crear un impuesto a la banca y otro impuesto a las empresas tecnológicas. Hay quien eso le parece mal. A los mismos, por cierto, que en 2014 rebajaron el IRPF en 15.000 millones de ingresos del Estado, pero para los salarios de los que más de dinero ganamos. Señor Oñate, déjeme usted que entre tanto impuestos y pensiones, nosotros vamos a hacer caja con la publicidad. Ahora regreso con todos ustedes, no se me vayan. Pues decía yo que tengo aquí a dos invitados. Hemos estado hablando con la primera parte con el señor Oñate, don Francisco Oñate, y ahora pues le quiero preguntar al alcalde. Alcalde, buenas tardes de nuevo. Andrés, el traer a Francisco Oñate a Totana, ¿por qué? Porque pretendéis desde el Partido Socialista que los pensionistas de Totana estén bien informados, por eso que dicen que hay no sé cuántos millones de indecisos y pensionistas que pueden alguien puede mandar el voto. Alguien puede pensar que es por los indecisos, pero Paco no es la primera vez que viene aquí a Totana. Paco sabemos que está, como bien ha dicho, es el portavoz de Seguridad Social en el Congreso, perdón, en el Senado, y lo hemos traído ya más de una vez aquí a Totana y hemos hecho varios actos con pensionistas porque nos preocupa, pues, el que le esté diciendo en la época anterior del gobierno del Partido Popular, que le dijera que Zapatero había congelado las pensiones y que ellos las estaban subiendo cuando es mentira, era falso, y ya lo ha comentado él antes en su intervención por lo que hizo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular. Entonces ahora pues pensamos que es una etapa buena para venir a explicarlo otra vez, aparte de que sea época electoral, pero sí que se están acometiendo cambios. Como él ha dicho, hay algunas reformas que no han salido adelante porque los presupuestos no han llegado a buen término, pero que si el día 28 la ciudadanía decide que Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno, todas esas medidas se van a tomar. Había algunas medidas que se han quedado también en el tintero, y una de las que hoy nos preguntaban también allí en la reunión que hemos tenido, como tú decías, había pensionistas, futuros pensionistas y pensionistas de todo tipo, pensionistas hombres, mujeres, viudas, y cada uno con un tipo de pensión diferente. Y luego pues había otra pregunta de las que nos hacían esta tarde, es por el tema de la ley de dependencia y la cotización a la seguridad social, pues de las personas, padres o madres o hijos o hijas que están cuidando, personas que están cuidando de sus padres o de sus hijos, y que al final tienen que dejar, porque son grandes dependientes, tienen que dejar su puesto de trabajo, no pueden seguir cotizando porque no hay manera legal de cotizar, aparte del problema económico que se pueda tener, ¿no?, para mantener esa cotización, pero legalmente no se puede cotizar, y el Partido Popular pues también quitó la cotización a estas personas y ahora el Partido Socialista la ha vuelto a recuperar. Son avances que se están dando en pensiones. El tema de la dependencia, pues prácticamente hay mucha gente que todavía no lo conoce, y eso es lo que hemos venido a informar, que se pueden dar de alta en la Seguridad Social, y el resto de pensiones, pues el modelo que pretende poner en marcha el Partido Socialista para garantizar la sostenibilidad del sistema. Ya. Señor Oñate, vamos a ver si puedo continuar con la entrevista. Digo que el Partido Socialista promete subir las pensiones, según el IPC, y también, bueno, ayudar a los jóvenes en su emancipación. Pedro Sánchez dijo: el PSOE asegura las pensiones, el PP ya veremos. ¿Qué dice usted? Efectivamente.
Nosotros, ya le he dicho que no las aseguramos con promesas. Las aseguramos en el Boletín Oficial del Estado, que ya hemos hecho un decreto que, por cierto, el Partido Popular no respaldó, donde se producen los incrementos de los que yo le hablaba antes. No esto. En pocos meses de gobierno, entendiendo como entendemos que la seguridad social es la institución que mayor protección genera para el conjunto de los españoles, y sobre todo aquellos que peor lo pasan, lo que hemos hecho con la seguridad social es incrementar su acción protectora. Le podría relatar aquí el dar ahora mismo las prestaciones de los autónomos, que se han puesto en primer nivel de Europa, concediéndoles desde el 1 de enero de manera generalizada el que puedan tener contingencias profesionales o también lo que se podría ser el seguro de desempleo. Se ha recuperado el subsidio de los mayores de 52 años, incrementándole la cotización durante el periodo de subsidio y quitando la obligación que tenían con el Partido Popular de jubilarse en cuanto llegaran a la primera edad de jubilación, es decir, anticipadamente, que eso penaliza la pensión. Ya ha citado Andrés la cotización de las cuidadoras no profesionales de la ley de dependencia, el permiso de paternidad, equiparar a huérfanos absolutos a los hijos de víctimas de violencia de género. O sea que el Partido Socialista ha tomado decisiones suficientes como para que con hechos, no con palabras, darnos la credibilidad de que nosotros el sistema lo vamos a respaldar y lo vamos a utilizar convenientemente. Del Partido Popular, oye, en 2013 abusaron de un estado de depresión que aún vivía el país, producto de la mayor crisis que hemos vivido, y abusaron de su mayoría absoluta. No se atrevió a hacerlo a Aznar. Es decir, el Partido Popular en la época de Aznar respetó el Pacto de Toledo, que se hizo siendo presidente Felipe González. Sin embargo, en esta ocasión, de manera unilateral, sin ni siquiera llamar a consenso a ningún partido político ni a ninguna formación social, hicieron un decreto por el que metían una bomba de relojería en el sistema de pensiones para suprimirlo vía de transformar lo que era una pensión en un subsidio, recortarlas prácticamente a la mitad. Bueno, ya han hecho esto, pero es que ahora le insisto que yo creía que habían escarmentado por la presión de la calle, pues se les vuelve a escuchar decir cosas que sinceramente nos ponen en duda. Y ya, vuelvo a insistir, pero conviene que lo sepamos, quieren ir de la mano con un partido que dice abiertamente que se quiere cargar el sistema público de pensiones, que es Vox. Bueno, efectivamente nosotros tenemos la conciencia tranquila de qué queremos y qué prometemos hacer. Otros nos ofrecen dudas de si tienen la misma firmeza o depende de si tienen mayoría absoluta o no la tienen. Usted, supongo que sabe usted que el refranero español es rico, ¿no? Dicen que las mentiras tienen las patas muy cortas, ¿no? Entonces, yo no entiendo de política, pero cuando yo he leído esta tarde por ahí que el señor Casado niega que piensa aplicar un ajuste de pensiones y esto lo vincula al señor Sánchez con los recortes que hizo en su día Zapatero. Yo es que no lo entiendo. Sí, mire, las cifras de Zapatero. Zapatero es un hombre que el pobre, además de las culpas que tuviera, que todos los gobiernos tienen errores, él ha soportado la mayor carga de culpabilidad de la historia de este país, porque además sabemos el PP cuando focaliza. Mire, realidad de Zapatero. Está 7 años en el gobierno. Cuando se marcha, el índice de precios del consumo, o sea, el coste de la vida había subido un 18%. El conjunto de las pensiones un 26% y las mínimas un 53%. Zapatero, cuando llega al gobierno, el fondo de reserva de la Seguridad Social estaba por debajo de 30.000 millones de euros. En su periodo de gobierno inyecta 50.000 millones de euros. De ellos, a la famosa hucha, pero cuidado, 20.000 de esos 50, que es muy significativo, es el crecimiento de la hucha entre 2008 y 2011. Es decir, que no solo puso dinero en los años de bonanza económica, sino que también cuando el país pasaba una situación económica penosa, y cuando tuvo que tomar aquellas famosas medidas de recorte que no tuvieron para nosotros un coste electoral elevado, sin embargo, inyectó 20.000 millones de euros en la hucha de pensiones. Luego, hablar del gobierno de Zapatero como un hombre que pudo haber atacado al sistema de pensiones, primero es una mentira, y después, sobre todo, es un manto con el que ellos han querido cubrir sus propios desmanes en los 7 años de legislatura, donde sí que han dejado la seguridad social famélica, sin dinero y además con una ley que recorta las pensiones. Sí, porque le pregunto, he leído por ahí que tanto el señor Casado como el señor Rivera, como ¿cómo se llama el señor de Vox? No, que no me acuerdo. Abascal. Dicen que el Partido Socialista
es el que pretende erigirse en líder, en salvador de las pensiones, y eso no es verdad. Van 3 contra 1. No sé, vamos a citar a Jesucristo o no sé a quién. ¿Ustedes dan los datos reales? Absolutamente. Lo que yo he dicho aquí, que he dado bastantes cifras, en fin, es certificable. No, y doy las cifras justo porque si las diera solo como opiniones, podrían ser discutibles. O sea, que está sometido al escrutinio público las cosas que le estoy diciendo. Ya le digo, como decía en la Biblia, por sus hechos los conoceré. Los nuestros es muy... Sí, nosotros en muy poco tiempo, antes y después. De hecho, fuimos los creadores de la universalidad del sistema público de pensiones, fuimos los creadores de la ley de dependencia. En fin, la vocación de este partido de buscar una sociedad más equilibrada, más justa, menos desigual, yo creo que es una vocación que está fuera de duda. Insisto, hay quien quiere ampararse en imputaciones falsas del contrario para cubrir lo que son sus propias decisiones. Y ya digo, en el caso de Vox no tengo yo que decir que sea una amenaza, lo dicen ellos. O sea, si ellos ganan, quieren que las pensiones públicas se conviertan en la mitad de las actuales y el resto, sálvese quien pueda. Sí, también cerraría algunos medios de comunicación. Bueno, eso lo ha dicho el señor Abascal. Lo que parece... Yo no sé qué tiene que ver la información con la política, pero bueno. Oiga, le pregunto una cosa. ¿Son ustedes partidarios de pensiones, pero de pensiones compartidas? Es decir, pensiones privatizadas, estar currelando toda una vida para que el día de mañana tenga uno una pensión digna, como reza la Constitución, como una vivienda digna, y que no haya tener que abandonarla por otras razones, o pensiones, digo, compartidas, pensiones privatizadas, pensiones que las legisle el gobierno, el que se quiera pagar su pensión privatizada aparte, que aquí en San Pedro se la Nosotros creemos que los poderes del Estado lo que tienen que garantizar es el sistema público de pensiones y que efectivamente, ya le he dicho antes, que queremos llevarlo a la Constitución. Tienen que ser pensiones revalorizadas de acuerdo con la subida del coste de la vida para que no pierdan poder adquisitivo y alcancen esto que dice la Constitución, permitir a las personas jubiladas tener una vida digna. Otra cosa es que puede haber una oferta que no deja de ser un producto de mercado, un producto de ahorro, que se llama pensión privada, como antes se llamaban plazos fijos, se siguen llamando, o fondos de inversión. Y allá cada cual, si además de que el Estado garantice las pensiones públicas, si cree que le sobra dinero y quiere meterse en esa historia, digamos que eso hay que discutirlo en otro capítulo, y es de qué productos bancarios son más o menos atractivos. Ahora, reemplazar un sistema por el otro, bueno, eso es lo que ha querido el Partido Popular. Esto es lo que dice Vox. Reemplazarlo no al 100%, quieren reemplazar al 50%. No es nuestro caso. Nosotros creemos que las pensiones públicas tienen que garantizar las jubilaciones de todos los trabajadores españoles y que el sistema de pensiones privadas es simplemente un producto de ahorro que tiene su derecho a competir para quien voluntariamente o quiera complementar su pensión o directamente no trabaje y no siendo trabajador quiera tener una cotización privada, no una cotización, ir aportando unas cantidades a una cuenta para que en el futuro se las devuelvan, ¿no? Sí, cuando el señor Pedro Sánchez pretendió en esta legislatura, bueno, pues hacer, no sé, un sistema digno de pensiones, el Partido de Ciudadanos y el Partido Popular pusieron el grito en el cielo, bloqueando, no sé si usted lo recordará mejor que yo, tal situación. Esto no conlleva nada bueno, ¿no? El enfrentamiento y... Es que, no sé, yo me pongo en la piel de algún pensionista, digo, aquí algo huele mal. A ver, yo le decía, hombre, nosotros el primer paso que vamos... Estoy viendo al Partido Socialista muy moderado, muy comedido, midiendo las palabras. Se juega mucho en el día 28. No, nosotros queremos, lo hemos dicho públicamente, llamar al resto de partidos políticos a reconstruir el Pacto de Toledo inmediatamente después de las elecciones. Y lo queremos reconstruir por el bien de los pensionistas, porque lo peor que le puede pasar al sistema de pensiones, le decía antes, que cuando llegue un determinado partido cambie la política y lo ponga en riesgo. Y la mejor manera de no poner en riesgo es que nosotros, que queremos el sistema público, que ese sistema público esté protegido por un acuerdo, de partido y en la Constitución. Ahora, esto es lo que nosotros vamos a intentar. A mí, de hecho, me gustaría esta tarde haber venido, quizá no habría venido. O sea, si yo estoy aquí es porque las pensiones están en riesgo. Si no estuvieran en riesgo,
pues seguramente igual sí me hubiese merecido la pena que viniera. Pero entonces me habría gustado estar aquí para decir, señores, la semana antes de disolver las cámaras hemos firmado un acuerdo los partidos políticos, pensionistas tranquilos, que esto está garantizado. Por desgracia no se firmó y además lo que les estamos escuchando decir al tripartito no es nada que nos inspire tranquilidad. Oye, ojalá hagan como San Pablo cuando cayó del caballo, ¿no? Que le devuelva la fe y que nos acompañen, porque esta es una tarea de grandes dimensiones que hay que cometer día a día, año a año, a presupuesto, y mejor todos unidos que no estar torpedeando uno la labor de otro. Sí, mire, pues yo le voy a decir como San Pablo, cuando le dijo al Señor, el Señor a San Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Yo le pregunto, señor Oñate, nosotros perseguimos las pensiones para cuando una vez lleguemos al final de nuestra vida laboral, podamos disfrutar. ¿Peligran las pensiones? ¿Habrá dinero para los futuros pensionistas? Ya no solamente los que se van a jubilar este año, sino para los que dentro de 2 o 3 años como yo ya cumplimos la edad y... A ver, incluso hoy, te voy a aportar cifras, España gasta en pensiones menos del 11% del PIB, que es lo que mide la riqueza de un país. La media de los países de la Unión Europea está en el 13%, países más desarrollados que nosotros. O sea, ¿por qué nosotros no podemos llegar a esos porcentajes? Luego, este país tiene riqueza, lo que falta es voluntad política de distribuirla de manera adecuada. Y ya digo, esa es la voluntad que tiene mi partido y lo que de hecho estamos haciendo. Este es una potencia industrial dentro de... Es verdad que no somos tan poderosos como Alemania o como Francia, pero deberemos serlo algún día. Pero en fin, estamos entre los países más ricos del mundo. O sea, no tiene sentido, no sé si lo he dicho, si no lo le repito, que tenemos una peculiaridad en los años de crisis que está también demostrada estadísticamente, y es que cuando el país empezó a crecer, crecía la pobreza, el número de pobres, al mismo tiempo que crecía el número de millonarios del país. Luego no era un problema de riqueza, sino de un problema de cómo se estaba repartiendo. Claro, de distribución. O sea, bueno, el Partido Popular ahora mismo en Andalucía, de las pocas cosas que han hecho, es que van a hacer una rebaja de IRPF, a ellos les gusta presumir de este tipo de historias. Bueno, pues le voy a hablar, y esto si me van a permitir los televidentes, que me equivoquen las cifras. 30 segundos. Que me equivoquen las cifras, ¿no? Creo que es una rebaja de un 2% para las rentas más altas y de un 1% para las rentas más bajas. O sea, estos son una especie de Robin Hood a la inversa, que quieren quitarle dinero a los que menos tienen para que vivan mejor los que más tienen. No parece lo más justo para un país, ¿no? Pues no parece. Bueno, pues yo me quedo con la garantía esa de que usted me da un ánimo de que vamos a cobrar las pensiones. Señor don Francisco Oñate, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Alcalde, que se acaban una y comenzarán las locales, ¿eh? Y ya le daremos más chance a usted para que hable aquí. Muchas gracias. Venga. Y a todos ustedes, señoras y señores, de momento no peligran las pensiones. Y para ello parece ser que hay que ponerse de acuerdo, que cada uno saque la conclusión que quiera. Sí, que no se equivoquen al votar. Sí, no, sí. Y como dirían los políticos, el 28 se juega parte del futuro de España. Que cada uno vote en conciencia. Queden con Dios.